Hacemos la invitación. Ahí vamos a esperar que se conecte. Buenas tardes a los seguidores que están ingresando. Estamos esperando que el invitado de hoy se sume a este nuevo ciclo de charla y debate. Lo vamos a invitar nuevamente. Veamos. A ver. Que el tema que nos convoca hoy día, entredichos en la comunicación, perspectiva de género. Quien nos va a acompañar es Adrián Sergio Maglieri, de la provincia de Buenos Aires, y la doctora Sandra Gutiérrez, quien les habla, abogada de la provincia de San Juan. Vamos esperando. Ya se sumará nuestro invitado, quien ahí está. Veamos la solicitud. Ahí vamos a tenerlo en un minutitos más. El día de hoy. Hola, Paola. Ya Ahora se sí. está. Hola, Adrián, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? ¿Cómo estás, Sandra? Bien, bien. Un gusto tenerte acá con nosotras. Qué bueno que esta iniciativa que venimos ya desde el comienzo de la pandemia con un grupo de abogados que tuvimos la necesidad, ¿no? de transmitir un poco nuestros conocimientos sobre perspectiva, sobre violencia de género y una mirada distinta, ¿no? a este tratamiento. Y en el transcurso, ¿no? que iba videos, debates de reflexión aquí en vivo por Instagram, nos empezamos a plantear esto, cómo va atravesando esto la perspectiva de género o la lucha de las mujeres contra la violencia de género, cómo nos va atravesando en los distintos aspectos, ¿no? En los distintos aspectos de la vida. No solo en el derecho, y así tuvimos invitados, invitadas de lujo, así que de mujeres que nos contaron y de varones que nos contaron sus experiencias dentro de la psicología, en la música, en la política, y hoy te tenemos a vos que formas parte de los medios de comunicación. Así que un gusto inmenso de tenerte acá en este espacio, Adrián. Bueno, gracias a vos, Sandra, gracias a Paola Casariego por la invitación y a la agrupación Abogados y Abogadas con Perspectiva de Género. Así que, bueno, trataremos de aportar lo que sabemos sobre este tema desde el punto de vista de la comunicación y por supuesto que está muy relacionado con las leyes, las reglamentaciones, así que en muchas cuestiones nos vamos a cruzar y vamos a tener punto en común. Seguro vamos a conversar, te vamos a exprimir un poquito y vamos a debatir y pensar un poco. Pero antes que nada, quiero contar a los seguidores que Adrián Maglieri es de la provincia de Buenos Aires, es magíster en industrias culturales, es licenciado en comunicación social, trabaja en la radio AM 810 en la columna Tiza Rebelde. Es coproductor en el medio de comunicación alternativa Identidad del Sur, es docente en escuela secundaria y media, es investigador en la Universidad de Quilmes en área de medios y especialmente en TV. Y ha escrito un artículo periodístico que es un lujo y los recomiendo que lo lean. La verdad, te felicito, Adrián, porque me encantó.
un recorrido sobre los cambios en el discurso mediático sobre la mujer en la Argentina. Terrible nombre también. Sí. Hermoso, Sí, me tengo que encantó. aclarar sobre el artículo, en realidad es parte de un libro que debería haber salido justamente en marzo de este año, y que forma parte digamos, de otros artículos, de otras publicaciones de comunicadores de Argentina y de Colombia, y que justamente por el tema de la pandemia, bueno, el libro todavía estamos esperando que salga. Ahora nos están diciendo que probablemente el mes que viene, bueno, y con toda esta situación se fue demorando, pero va a Claro. formar parte de este libro de la ética y la comunicación en América Latina. Genial, genial. Ahí estaremos para comprarlo y seguir descubriendo la verdad que me fascinó. Pero bueno, a ver, Adrián, ¿cómo podemos así encarar, ¿no? Hablamos de los medios de comunicación y hablamos de violencia de género, hablamos de perspectiva de género. En los medios, ¿se ha producido un cambio realmente en su discurso, en su forma de mostrar a la mujer, justamente en los medios de comunicación? ¿Se hizo este cambio o todavía sigue patinando en las ideas en las intenciones de hacer un cambio? No, es evidente que se realizaron muchos cambios, aunque se puede en algún punto llegar a ser escéptico y se puede pensar que muchas cuestiones siguen siendo las mismas y que la violencia sigue existiendo y que los femicidios lamentablemente siguen existiendo. Los dispositivos de comunicación han cambiado mucho en la Argentina, especialmente en los últimos años, y por supuesto que esto es un tránsito y como cualquier cambio cultural necesita mucho tiempo, ¿no? Y para poder observarlo se necesitan años para que esta transformación sin duda esté en marcha, pero sí se pueden ya dar cuenta de muchos cambios significativos, eh, especialmente en los últimos 5 años, y digo en los últimos 5 años porque entiendo que el hito principal, el cambio fuerte que se produce desde Argentina el 3 de junio del año 2015, con la primera manifestación espontánea y pública y popular del Ni Una Menos, y que luego se replica en varios países de América Latina e incluso en el mundo, es como un parteaguas en donde comienzan a visualizarse dramáticamente las diferencias y los reclamos de la mujer, digamos, en la sociedad, y esos pedidos y esos cambios, por supuesto, llegan a los medios de comunicación y comienzan a transformar también los dispositivos mediáticos. Incluso justamente ese día, que también si uno puede llegar a recordar qué sucedía ese día, la manifestación se produce por una convocatoria que se realiza a través de las redes sociales. Sí. Digamos, distintas organizaciones y distintos colectivos llamaron a una manifestación, pero jamás se pensó que iba a tener semejante impacto y que iba a ser tan multitudinaria. Se habla Empezamos entre a tomar a conciencia de que las redes empiezan a funcionar de una manera impresionante, ¿no? Para lo positivo y negativo. exactamente. O sea, cómo ahí fue como un despertar, decir, wow, o sea, la convocatoria que se tuvo a través de las redes sociales. Sí, fue una convocatoria que no fue organizada, vamos a decir, por grandes estructuras, o sea, ni siquiera por ninguna estructura política. Claramente no hubo una participación, si bien por supuesto toda manifestación es una manifestación política, en este sentido no hubo grupos partidarios que convocaran a esa manifestación, y la sociedad se vio desbordada por la cantidad de gente que fue ese día a la manifestación, ¿no? Se habla de entre 300.000 y 500.000 personas. Fue realmente una manifestación muy significativa,
y digamos lo que sucedió ese día, más allá del impacto al que luego los sectores políticos se suman, o sea, al ver la magnitud justamente de esa movilización, se dan cuenta de que algo estaba cambiando en la sociedad y que el pedido era muy fuerte, y también los medios de comunicación no les queda otra alternativa, por así decirlo, que dar cuenta de ese nuevo estado de movilización social, y comienzan a producirse estos cambios que, vuelvo a decir, son progresivos, pero que evidentemente se notan. Y si me permitís, en esa manifestación, que esto fue curioso en el trabajo, voy a leer para ser preciso porque es algo bastante llamativo. La manifestación fue encabezada por muchos actores y actrices que, digamos, hicieron de voceros de los grupos que hacían reclamos en las calles. Pero uno de esos reclamos, y voy a leer esta parte textual porque es muy llamativa, y casualmente los medios ocultaron este reclamo porque era una crítica directa a los medios de comunicación. Claro, Dice o lo sea, siguiente, bien, dime. leo esta parte. Sí, Dice, el modo en que los medios mayoritariamente tratan el problema, está hablando de los femicidios, ¿no? Debe transformarse por completo. En muchos casos culpabilizan a las víctimas de su destino, hablan de su vestimenta, sus amistades, sus modos de divertirse. En el fondo agitan allí el algo habrán hecho. Necesitamos medios comprometidos en la elaboración de protocolos, además del imprescindible cumplimiento de los protocolos existentes y de los códigos de ética para la cobertura periodística de estos casos. O sea, hay un reclamo muy específico de los manifestantes hacia los medios de comunicación. Y hay una bronca que se expresa en esta lectura, que bueno, obviamente los medios de comunicación primero ocultan, porque es llamativo, cuando yo busco la información, no aparece me cuesta encontrar todo el texto completo, pero luego se hace evidente y los medios toman nota de esto y empiezan algunos cambios significativos. claro, porque dentro de esta manifestación y del reclamo que se hace al Estado, a la estructura, a los a esta, ¿no? A esta sociedad machista, pero está también direccionado a los medios de comunicación, ¿no? Que son de pronto los repetidores de estos estereotipos de géneros, ¿no? Y que las mujeres, o sea, se ven obviamente afectadas directamente de cómo lo transmiten. Entonces, la pregunta, o sea, cómo los medios de comunicación, y creo que está en tu escrito que así lo expresa, cómo ven a la mujer, cómo expresan, ¿no? Lo que les pasa a las mujeres, es cómo la sociedad va a reaccionar. O sea, de alguna manera, esto, ¿no? Que hablamos siempre de los medios de comunicación como un medio de poder, que lo que es realmente, ¿sí? Y cómo es repetidora junto con otras instituciones, obviamente, de estos estereotipos de género. O sea, claramente en ese párrafo que has leído y que era el reclamo de Ni Una Menos, se ve interpelado los medios de comunicación. ¿Y cuál será la respuesta que se obtuvo, Adrián? ¿Qué pasó? A ver, Bueno, realmente. justamente la respuesta, por supuesto, es el inicio de una, como decimos, de una transformación que comienza a suceder en el dispositivo de medios. No es un cambio que se produce, como se dice, graciosamente, que es algo porque los medios quieren, sino que advierten realmente que las audiencias han cambiado y que la gente está pidiendo eso y que ya quedan totalmente descolocados si no hacen ese cambio. O sea, es un cambio interesado de los medios de comunicación, ¿no? A mí me resulta, que creo que también lo menciona en el artículo, los lapsos históricos son, si uno se pone a pensar, demasiado cortos para aquel que todavía dice que no pasó nada en los medios de comunicación. Y en el año 2009, el programa, en ese caso Showmatch, porque cambió varias veces de nombre, ¿no? Luego fue el Bailando por un Sueño, el programa de Marcelo Tinelli fue muchas veces crítica
recibió críticas por el tratamiento que hacía de la figura de la mujer, ¿no? Pero había específicamente un sketch que hacían los humoristas del programa de Marcelo Tinelli, que era una cámara oculta que se hacía en ese momento, en donde varios hombres iban a un supuesto programa de televisión, porque era una cámara oculta y la actriz o la modelo no sabía lo que estaba sucediendo, y por algún motivo al final del sketch había 7 u 8 hombres que quedaban totalmente desnudos, se sacaban la ropa y rodeaban a esa mujer, y la mujer terminaba, bueno, totalmente descolocada, ¿no? Muchas veces Terrible reaccionaba mal, por acto supuesto. de violencia, terrible acto de violencia. Tremendo. Yo Mediático digo, eso y pasaba. transformado en un chiste, o sea, no. Es Claro, pasaba en el programa de mayor audiencia de la Argentina, que era Showmatch, y pasaba dentro del contexto de una situación de humor, pero era un tremendo acoso, ¿no? Tenía un impacto simbólico increíble, y estamos hablando del año 2009, estamos hablando de hace 10 años atrás, sí, sí. no es mucho tiempo en la historia, por eso quiero En decir, un programa con eh, un rating altísimo, donde lo veía gran sí, cantidad de gente, o sea, y que era, o sea, que era gracioso. Y no colocarse en el lugar de las mujeres y todas las mujeres sentirse afectadas, porque en realidad eso sucede, ¿no? Cuando estos actos de violencia se le ocurre a una mujer, en realidad la mayoría de las mujeres nos sentimos afectadas, nos sentimos humilladas, nos sentimos tocadas, diríamos así, de algún modo, ¿no? Entonces, qué importante, o sea, 10 años atrás, como dices, Adrián, y que era visto como algo gracioso. Y por suerte hoy ya sí. no, o sea, por suerte hoy ya no. Entonces, mira, y Adrián, ¿y tiene que ver esto con la selectividad que hacen los medios de comunicación al hablar sobre las mujeres? Eh, O sea, ¿A qué al te referís referirse específicamente con en eso? temas de violencia, al referirse en situaciones donde la mujer se encuentra, cuando se tiene que hablar de las mujeres en realidad, en los medios de comunicación, ¿hay una selección en el lenguaje de cómo se va a hacer referencia a ella o no? ¿O no? Bueno, justamente el reclamo que se hace, que hace este colectivo de actores que representa la manifestación aquel día de la primera movilización del Ni Una Menos, justamente lo que dice es que los medios de comunicación, cuando tratan tanto cualquier tipo de violencia hacia la mujer o específicamente también femicidios, que es la parte más dramática, ¿no? Donde se trata en un noticiero, por ejemplo, la muerte de una mujer, eh, toda referencia que se hace sobre la mujer es siempre buscar qué pudo haber pasado, qué pudo haber hecho la mujer para terminar como víctima del femicidio, o para terminar acosada de alguna manera o abusada. Siempre se vuelve de alguna manera a revictimizar a la mujer y a cuestionar, bueno, pero vos cómo estabas vestida, o aquella famosa pregunta que realiza Mirta Legrand en una de sus almuerzos a una de las víctimas: ¿y vos qué hiciste para que él te pegara? ¿No? Directamente le Claro, pregunta. claro. Entonces, siempre el lenguaje, o a través del lenguaje, eh, aparece esta situación de revictimizar, si se quiere, a la mujer, y de ponerla en ese lugar de, bueno, vos fuiste la culpable o sos la culpable de provocar lo que sucede, digamos, con tu Claro. actitud. Y Entonces, en los ese dispositivo, por supuesto, también cambia. Claro, y en los titulares, ¿no? Y en los titulares que nos comentabas también, Adrián, de cómo ha ido cambiando, ¿no? A través del tiempo, el tema de los titulares cuando ocurrían estos hechos de violencia de género, que pasaban de esto, ¿no? De encuadrarlo dentro del amor pasional a lo que es hoy el femicidio. ¿Mm? Sí, eso también, por supuesto, es un cambio notable, o sea, no, eh,
es casi impensado suponer que hoy un femicidio sea tratado como un crimen pasional, como antes se decía, porque esto del crimen pasional tenía que ver con una percepción social de que las cuestiones tenían que ver con la pareja, ¿no? Con la pasión, con el Que amor quedaba mata, como ¿no? Amor justificado, odio. sí, que estaba como Sí, además, justificado. O sea, claro, era una justificación encubierta y además esta cuestión de que era una cuestión de pareja, ¿no? No, o sea, deja que se arreglen, no hay que meterse, hasta las últimas consecuencias lo tiene que arreglar la pareja. Era una concepción que daba vueltas en la sociedad hace unos años y por supuesto eso hoy también está totalmente desarticulado y hay una nueva situación de entrometerse en un problema de este tipo, en un problema de violencia, en donde un tercero puede interceder. Yo incluso cuando planteamos esto, cuando tratamos el tema en clase, con las alumnas que me cuentan cómo muchas veces se sienten acosadas en la calle, cuando el famoso, ¿no? El piropo que antes claro. era común, ¿no? Y que fue disminuyendo, y cómo ellas desde muy chicas se sientan acosadas en la calle por los varones. Yo pienso también, eso ha cambiado, que si un varón ve una situación de acoso en la calle y antes no hacía nada, hoy intervendría, digamos, ¿no? O sea, hay una situación eh, muy positiva en el sentido de que socialmente hay como una nueva valoración en lo que tiene que ver con el respeto al, a evitar todo este tipo de situaciones de acoso, ¿no? Y de violencia. Claro, Así que eso es evidente. claro, en el aspecto del derecho también, ¿no? Se está interpelando al Estado, en el cual no se puede correr ante una situación de violencia de género, ante un femicidio, dejar esto en la instancia privada, no. Tiene que avanzar el Estado porque es reconocer que estamos dentro de una estructura, ¿sí? Patriarcal, machista, por lo tanto, el cambio cultural todavía falta muchísimo para llegar a esa igualdad que uno aspira, por lo tanto, estos hombres o que producen este daño en la mujer o que son repetidores de actos de violencia contra las mujeres, el Estado no puede desentenderse, ¿no? Y ya lo dicen los tratados internacionales. Entonces, es importante también eso que manifiestas vos, que en los medios de comunicación tampoco ya se les está de alguna manera permitido por esta presión, si me cabe la palabra, de la sociedad, los medios, de expresar de manera diferente esta realidad, ¿no? O sea, de ya no justificar o no meterse en la vida privada cuando es algo que compete a todos ya. Sí, hay, digamos, una presión social, un cambio de miradas, ¿no? Un cambio de miradas de la gente con respecto al tema, totalmente, ¿no? En los últimos años, y por supuesto, como vos decís, reglamentaciones que se han incorporado, bueno, leyes, ya en el año 2009, la ley 26485, que tengo aquí anotado, protección integral para preservar la violencia contra la mujer, que también 2009, ya más o menos 10 años de vigencia. Luego, en ese mismo año se aprueba la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual en la Argentina, y como consecuencia de la aprobación de lo que se conoce popularmente como la Ley de Medios en el año 2009, entra en funcionamiento la Defensoría del Público, del Servicio de Comunicación Audiovisual, recién en el año 2012. Y la Defensoría del Público tiene un rol muy importante, muy protagónico en tratar de establecer vínculos con los medios de comunicación en Argentina y incentivar un montón de cambios en relación a esto del tratamiento, bueno, el tratamiento sobre el género, violencia mediática, violencia contra la mujer. Hace unas campañas muy, muy fuertes y capacitaciones de periodistas, bueno, reuniones con medios de comunicación permanentemente, y eso, digamos, en realidad sucede desde el año 2012 hasta el año 2018,
porque luego ya por una cuestión política, durante el gobierno del expresidente Macri, bueno, hubo una disminución en el presupuesto y funcionamiento, digamos, un menor funcionamiento de la Defensoría, y esto hizo que, digamos, algunos programas se retrasaran en la aplicación. Pero actualmente la Defensoría todavía continúa y siempre es muy activa en este sentido, ¿no? En marcar esta nueva realidad en los medios de comunicación y en tratar de generar protocolos de funcionamiento de los medios de comunicación con todos estos temas. Y por supuesto muchos otros más, ¿no? Que son bastante importantes. Mirá qué interesante, o sea, y a esto se puede deber un poco esta nueva mirada que tienen los medios de comunicación, y a pesar de ellos podemos encontrar o seguimos viendo medios de comunicación que tratan los temas sin perspectiva de género. Esto es una pregunta personal hacia vos. ¿Qué es lo que Sí, opinas? por supuesto no hay también una, si se quiere, una grieta entre los medios de comunicación. Si bien todos siguen esta tendencia generalizada de adecuarse a esta nueva situación, por supuesto algunos van más a la vanguardia, digamos, sería un sector más progresista, Ujú, y otros les cuesta un poco más, y todavía van como mucho más lentamente. ujú. Si yo tengo que hacer una clasificación, enseguida voy a poner, digamos, a lo que podemos llamar los medios hegemónicos, los famosos medios hegemónicos. Claramente en la Argentina, medios pertenecientes al grupo Clarín y al grupo La Nación estarían más retraídos o como más lentos en los cambios, y otro tipo de medios, por supuesto, van en forma mucho más acelerada, eh, teniendo esta nueva mirada de perspectiva de género. Incluso uno se da cuenta bueno, si se quiere, en la incorporación de mujeres periodistas, en la mujer en los lugares de poder en los medios de comunicación. Por ejemplo, el canal C5N tiene claramente una mayor incorporación de mujeres periodistas en niveles bastante importantes y novedosos también, como el caso de Julia Estrada, una economista mujer, que era, digamos, dentro de los economistas era un fenómeno raro, una economista mujer. Siempre hay sectores que son más machistas, digamos, ¿no? Bueno, aparece en C5N Julia Estrada como la primera economista mujer, que empieza a tener su propia columna. Bueno, ahora actualmente C5N incorpora a una figura trans, no recuerdo el nombre, Alejandra Malem, que Claro, está o como sea, periodista trans de eso es C5N. también, ¿no? O sea, de cómo ir incorporando no solo, o sea, a las mujeres cis, sino también a aquellas mujeres o al colectivo LGTBI más, en Claro. los medios de comunicación, ¿no? O sea, me parece interesante y como ir visibilizando y reconociendo, ¿no? Todo este colectivo de mujeres en los medios, que se visibilicen y que sean vistas desde sus capacidades, ¿no? Y no que de pronto en estos medios, que en los medios de comunicación era tan difícil de acceder. Pero por otro lado, que surgió también en esta incorporación de las mujeres ahora, con tal vez con más presencia en los medios, también vemos que algunas de ellas las siguen mostrando como una cosa o como un objeto de valor, de venta, ¿no? Que nos lleva a esto, ¿no? De estos grandes empresas, de mostrar a la mujer como un objeto vendible. Más allá de esto, ¿no? De sí, hay más presencia de mujeres, pero también se sigue sosteniendo este mercantilismo en los medios de comunicación. Hay casos, pero entiendo que también son minoritarios, porque esta mercantilización, o como se dice, cosificación, ¿no? De la figura de la mujer, del cuerpo de la mujer, que bueno, tuvo como cierta polémica con lo que sucedió hace pocas semanas con, creo que Canal 26, una periodista que
Que fue de que discusión apareció, en nuestro grupo de abogadas claro, sobre ese apareció dando tema. las noticias con una transparencia que, bueno, uno se Es distraía, hermosa, no podía prestar atención. una mujer hermosa, Claro. inteligente, pero bueno. Entonces, eso es, bueno, ahí está la pregunta de si la utilización de este medio de comunicación, de este canal de noticias, la utilización de la figura femenina, de la figura, del cuerpo, específicamente del cuerpo de la mujer, para conseguir rating, bueno, cuál, vamos a decir, la pregunta es cuál válido es esa estrategia y si esa estrategia no va en contra de lo que estábamos diciendo anteriormente, que es promover, bueno, una descosificación de la mujer y, bueno, una naturalización, ¿no? De la presencia de la mujer en los medios de comunicación. Y salir de ese estereotipo del cuerpo femenino como, como el objeto de deseo. Entonces, bueno, el propio canal, en este caso Canal 26, el canal de noticias, en el medio de una competencia en el rating, que sabemos que en estos meses fue bastante fuerte justamente por la pandemia, por otras cuestiones, bueno, intentó esta estrategia de mostrar a esta periodista como un, vamos a decir, como un objeto de deseo, y bueno, no sé si, no conozco los números, si le fue bien o mal, pero generó polémica, y bueno, por lo menos hizo que alguno por ahí hiciera un zapping y pusiera el canal para ver a esta periodista. Y aquí Eh, también, ¿no? Nos interpela a nosotras como mujeres, como mujeres, sí, ¿no? De decir, ¿no? Bueno, por un lado está esta mujer que les respetamos su trabajo, o sea, es una trabajadora más en el cual responde, ¿sí? A dentro de los cánones en los cuales ha sido contratada, ¿sí? ¿No? Para prestar este servicio y estaba la exhibición de su cuerpo. Y por otro lado también, o no, o tal vez no sea así, sino dentro de su capacidad de poder decidir, de su autonomía, de poder decir, bueno, yo mi trabajo lo ofrezco de esta manera, ¿no? Entonces es como una discusión también entre nosotras, entre mujeres, o sea, sobre es... ¿qué pesa más, no? Permitirnos vendernos permitirnos de alguna manera cosificarnos o que se nos respete nuestra propia autonomía de trabajar así con nuestro cuerpo y con nuestra mente también, ¿no? Sería que dentro de todo también está dentro del ámbito de la libertad, ¿no? Que bueno, que también las mujeres en esto, las mujeres o dentro del colectivo femenino, poder debatirnos esta situación, ¿no? De cómo trabajamos o cómo respetamos nuestra propia autonomía al decidir los trabajos que vamos a dar y cómo estar. polémica también se da en el contexto de que se trata de un noticiero, entonces, vamos a decir, si fuese otro tipo de programa, un programa, como se dice, de un magazine, no sé, me parece que la discusión hubiese sido otra, si la Claro, mujer hubiese aparecido con esta transparencia. Pero al tratarse de un noticiero es como que hay una entidad de una necesidad de una mayor seriedad o un protocolo diferente en cuanto a vestimenta, vamos a decir, qué sé yo, presencia. Entonces es como que esa situación se vio exagerada o claramente como un acto de vamos a conseguir rating a cualquier precio y cosificando y mostrando el cuerpo, digamos, ¿no? O sea, o en un como noticiero decían, era como, o como decía mi claro, era colega, como muy hubiéramos evidente. mostrado al varón, al periodista, también así semidesnudo, dice. Claro, o sea, Sí, sí, también puede ser como una estrategia, no exagerada, pero para el debate es porque se dio en el contexto de un noticiero, ¿no? Y bueno, no conozco si creo que la periodista tampoco es estrictamente periodista, sino que tengo entendido que salió del programa Gran Hermano y ya había como una trayectoria previa de la farándula, entonces eso hizo que le agregara como un condimento de ese estilo, ¿no? O sea, que si ella claro está que capacitada para estar ahí, bueno, hay un montón de cuestiones alrededor. de tu, a ver que me ha encantado a mí tu informe, tu trabajo periodístico, e hice algunas anotaciones, ¿no? Eh,
Dicen, citas vos ahí a Claudia Loudano, ¿puede ser? Que dice Sí, Laudano. lo extraigo, no está el texto completo. Dice, los medios de comunicación y las redes sociales juegan un papel importante en la constitución del imaginario de género de una sociedad. También hace referencia a las instituciones escolares, familiares, religiosas, etcétera, ¿no? Pero me pareció tan importante esto cuando habla del rol, del papel importante que tienen los medios de comunicación en la constitución del imaginario del género, que de alguna manera ya lo hablamos, ¿no? Pero qué Sí. importante este aporte. ¿M? Y Sí, ese bombardeo permanente en la construcción de lo que sería el estereotipo con la que todos nos vinculamos y relacionamos con el otro, ¿no? O sea, el varón tiene que ser de determinada manera, la mujer de determinada manera, para ir al extremo, el bebé con el color celeste y la nena con el color claro, rosado, estas cuestiones que son realmente estereotipos que, bueno, en principio por supuesto tienen un arraigo social, ¿no? Una cuestión cultural, pero los medios reproducen, bueno, con toda la estructura y la parafernalia simbólica, ¿no? De reproducción en publicidad, de programas de televisión, bueno, novelas, series, películas, claro, todo exacto, ¿no? la artistería. En lo que consume la sociedad, o el tema de las novelas o determinados tipos de películas que ya te van de alguna manera incorporando, ¿no? Estos estereotipos de cómo debe ser cada uno, cómo deben cumplir cada uno, el varón, la mujer, que sean los roles. Y cuando hoy, o sea, debemos abrir la cabeza a eso, ¿no? No hay roles específicos. Todos podemos, tenemos las mismas, todos podemos avanzar y decidir cómo actuar, cómo ser, sin que nos marquen estereotipos, ¿no? De los cuales encasillarnos en roles que los cuales después no podemos salir. Y me encantó también otra cosa que pones en tu escrito, dice, las palabras y el lenguaje son estructuras de poder y dominación. Es importante el desarrollo que haces sobre el lenguaje ¿no? En tu artículo, ¿sí? Y hablando también, ¿no? De ese otro tema que hoy nadie quiere, que sigue estando en discusión, es el lenguaje inclusivo, el, que para Claro, porque nombrar, ¿no? no hay duda que el lenguaje es una estructura de poder que tiene la capacidad justamente de, para decirlo simplemente, de nombrar, de darle entidad a las cosas, no solo de identificarlas, sino de jerarquizarlas. Entonces hay ciertas cuestiones como que palabras que no existían. Yo a veces también hablando con los alumnos, cuando hablamos del lenguaje inclusivo, digo, piensen en el término, en la palabra ama de casa. ¿Existe la palabra para definir un varón? ¿Cuál es el equivalente de ama de casa para un varón? ¿Por qué no hay amo de casa? ¿Por qué no existe ese término? Entonces, si no existe, ahí está la sospecha. Por algo es que no existe. Existe el término ama de casa porque se le está diciendo a la mujer desde el lenguaje que tiene que dedicarse a su casa, que tiene que lavar los platos ella, no el varón. Entonces, el lenguaje no es inocente, es una locura pensar que el lenguaje es inocente, y esta transformación del lenguaje inclusivo que muchos toman a broma y que, ¿no? Que exageran y que ha dado para mucho debate, muchos jóvenes comienzan a tomarlo en serio y muchas instituciones comienzan a tomarlo en serio y muchos especialistas comienzan a mirarlo de una manera diferente y a incorporar ciertos términos que realmente son transformadores y que por supuesto son cambios que van a durar años en madurar, pero también sabemos que estamos en un proceso de cambio que de alguna manera va a ser imparable, ¿no? Esta cuestión que ahora se ve como algo risueño, como algo novedoso, que uno se ríe cuando dice les chiques o que dice esto y el otro te mira como diciendo, dale, habla bien. Bueno, pasa
con el tiempo pasa que esto comienza a sentarse y los más chicos comienzan a ver esto como algo natural, como ven totalmente natural esto de los nuevos estereotipos, o como se ve a con total naturalidad una pareja homosexual hoy, que un chico de, no sé, un joven o un niño lo ve hoy como algo normal, y que para alguien de nuestra edad, bueno, era como ver algo totalmente oculto, que no se podía, ¿no?, cruzar uno en la calle porque era condenable. Entonces, bueno, este cambio en el lenguaje también va a ser algo que para mí con el transcurso del tiempo va a modificar incluso la forma en la que hablamos cotidianamente, ¿no? ¿No? Y más aún cuando ese lenguaje apunta a una persona, a una persona que apunta a su identidad, ¿no? O sea, así esta lucha de las mujeres para que en el discurso cotidiano se incorpore la, o sea, que nos traten la mujer, todo lo que hace referencia, o sea, a las mujeres también incorpore el lenguaje a aquellos que no se sienten identificados con el binario de mujer-varón. ¿Entendés? Ahí donde pesa y es tan importante que hace la identidad de las personas, ¿no? O sea, yo escuchaba hace poco a una licenciada en psicología que escuchaba a una niña trans en el cual ella, lo que importante que era para ella, que la identificación que tenía con el es, cuando se le incorporaba, cuando en un discurso se hacía referencia a los, las y les, o a todos, todas o todes, y ella se sentía identificada, o sea, a esta niña trans. Entonces, hacia su propia identidad. Entonces, ¿qué? O sea, de pronto es tan fuerte, ¿no? El tema de la palabra. Ya no es algo así al pasar nomás, sino que tiene que ver con la identidad de un ser humano. O sea, Sí, podemos discutir un estamos montón de dando cosas. existencia a las cosas directamente. O sea, Exacto. estamos dando existencia y estamos dando una jerarquización y un nivel de competencia a ciertas palabras y esas palabras son las que, bueno, como bien decías, tienen mucho que ver con la identidad y el lenguaje inclusivo, bueno, es algo que hoy podemos pensar como algo experimental, ¿no? Como algo novedoso, pero eh, en Argentina también está a la vanguardia en este sentido, pero en muchos países de Latinoamérica también se están incorporando palabras y bueno, muchas veces, el otro día hablaba con un amigo mío, hay gente, es como, todo se vive como un blanco y negro, ¿no? Está la grieta del lenguaje inclusivo también, ¿no? Sí, Como la grieta en todos lados. Entonces, están los anti-lenguaje inclusivo y lo que te dice, no digas les alumnes, no, por favor, habla bien, bueno. Pero ¿cuántas palabras, digo, usamos nosotros habitualmente que no están en el diccionario? Uno cuando dice que haces chabón o me voy a tomar una birra, ¿dónde está claro. birra? Eso, O exacto. sea, ¿por qué y yo digo, ¿por qué vos decís birra? Qué está habilitado por la Real Academia? ¿Quién te autorizó a decir birra? ¿Por qué hablas así? Entonces, digo, hay palabras que sí están autorizadas, por así decirlo, a decirse y otras no. Entonces no está la policía de las palabras dando vuelta como para castigar, sino que hay siempre un consenso social que es lo que va transformando el lenguaje, ¿no? O sea, el lenguaje se va transformando, es normal que eso pase, tiene esta variación y bueno, tendremos que ir viendo los acuerdos necesarios como para ir aceptando estos cambios. Bueno, mira, y no está quien salte y quien te diga lo de la Real Academia, y que eso es Claro, otro tema para discutir, o sea, de la Real Academia. sí, Este, pero mira, Adrián, qué interesante, seguiríamos hablando, pero como para ir dando un cierre, ¿no? Y como periodista, ¿cuál sería tu mensaje a los estudiantes, a los jóvenes, este,
sobre este tema, ¿no? Sobre los medios de comunicación y la perspectiva de género. Y el mensaje es que es un proceso, como dijimos al comienzo, que está en plena evolución, que es muy rico para analizar, es muy rico ver lo que, volvemos a decir, lo que pasaba hace solamente 6 o 7 años atrás en los medios de comunicación, buscar algún programa de televisión o alguna nota que aparecía en ese momento y ver lo que pasa hoy y uno se va a dar cuenta que es totalmente diferente y sin ninguna duda incorporar estas nuevas cuestiones, las cuestiones de género, incorporarlas a la práctica profesional y a la práctica cotidiana y bueno, y seguir con esta transformación que es realmente un beneficio para el funcionamiento no solo de los medios de comunicación, de los dispositivos mediáticos, sino, me quedo con el ejemplo que vos dabas, para el funcionamiento en general de la sociedad, ¿no? Para que la gente, simplemente para que pensar que la gente sea feliz. Esa niña que vos decías que estaba contenta cuando le hablaban de les, bueno, y con ese lenguaje inclusivo y con estos nuevos dispositivos de esta transformación de los medios de comunicación, que esto sirva para una transformación social, ¿no? Y que sirva para que podamos vivir en un mundo mejor, ¿no? Por más amplio y utópico que esto parezca, esa sería la recomendación. Yo apuesto a eso, ¿no? A esa utopía, a una sociedad igualitaria. Yo apuesto a eso. Muchísimas gracias, Adrián, pero te digo que seguiríamos aquí Bueno, para largo, que me encantaría que me y, contestaras después la importancia de los medios de comunicación, los cambios estructurales, pero te comprometemos para la próxima, dice. y sí, estaba leyendo los mensajes del chat y ya están hablando de otra charla, ya están tirando temas, así que Sí, habrá exacto, otra ya charla. está. Sobre los roles, de los trabajos, los empleos, o sea, de donde, bueno, seguiremos, Adrián, no te vamos a dejar ir así nomás. Está bien. Muchísimas gracias, Adrián. Un gusto inmenso tenerte con nosotros y esperamos, te comprometemos ahora para una próxima. Y a los seguidores los esperamos el martes que viene, que también vamos a tener otra charla bien jugosa sobre esto, ¿no? Las funciones, los trabajos, el trabajo de las mujeres en lugares o en ámbitos que eran solo de varones. ¿Podrá ser así? Los esperamos Sí. y te despido, Adrián. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, André, y gracias a todos los que estuvieron por ahí. Chau, chau. Gracias. Chao, hasta luego.